Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, que es una carta en verdad, la carta de Lucas. A Teófilo. Y vamos a abrirla en el capítulo 2. Y hemos pasado un buen tiempo aquí en el capítulo 2. Y quisiera que siguiéramos aquí para poder concluir este párrafo del versículo 39 al versículo 42. Hechos capítulo 2, versículos del 39 al 42. ¿Lo tienen? Vamos a dar lectura y yo les animo a concentrarse en la medida de la posibilidad. Si hay alguna necesidad de salir, pues les animo a ser discretos. Si alguna razón fuera de urgencia, pero tratemos de mantenernos aquí. Y también no sé si hay aún jóvenes afuera o personas en los pasillos, les animamos también a pasar. Dice la palabra del Señor, versículo 39 al versículo 42, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Ruego que tú seas quien hables a nuestros corazones y convenzas cada una de nuestra voluntad para poder obedecerte. Confío en que tu gracia nos asista para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Esta semana uno de mis hijos estuvo delicado de salud y tuvimos que llevarlo al médico. Y cuando lo llevamos al médico, era la primera vez que visitábamos este médico, y el médico hizo un diagnóstico bastante general, muy exhaustivo. Y me llamó la atención que en un momento, cuando él estaba revisando a mi hijo, tomó medidas de todo. Tomó medidas de su cuerpo, tomó medidas de su cabeza, tomó medidas de su cintura, tomó medidas de todo. Y cuando él tuvo que tomar la medida de la cabeza, como que abrió sus ojos, no dijo nada, pero abrió sus ojos. Y después fue a una tabla y sacó de su escritorio una tabla, unas hojas que eran tablas de crecimiento, pero eran como 10 o 12 tablas, y él comenzó a ver la medida, y veía yo una línea, una curva que tenía constantemente, y él dijo, ¿cuántos años tiene? Y ya le dijimos, y dijo, bueno, comenzó a ver, dice, no está tan grande como yo esperaba, la cabeza. Se había sorprendido, y cuando él me vio me dijo, ya entiendo. Porque hay una línea de crecimiento en la vida de los niños que es fácilmente identificable, y uno va viendo qué elementos tiene que tener para ir evaluando su crecimiento. Mira, si va creciendo, el tiempo va pasando, tiene que crecer tanto, y así va midiendo su crecimiento. Y esas tablas van identificando si el niño está creciendo o necesita algún tratamiento. Y sabe, la vida de la iglesia no es tan diferente a esa. Conforme van pasando los años en la vida del creyente, tiene que haber elementos en la vida del creyente que uno puede ir viendo y uno va diciendo, va creciendo. Es notorio que va creciendo. Es notorio que está teniendo un efecto en su vida del poder del Espíritu Santo. Es notorio que puedo evaluar en base a su crecimiento. Mira su medida del cráneo, mira la medida de su cuerpo espiritual, mira su complexión, mira su talla, y entonces podemos ir viendo que hay un crecimiento. Pero es de llamar la atención y de prestar atención y
poner en alerta a todos cuando una persona recién nacida pasan los años y sigue con la misma talla. Cuando comienza a crecer una parte de su cuerpo, pero lo demás de su cuerpo no sigue creciendo, es algo que prestan atención y se sigue un tratamiento. Y en la vida de la iglesia naciente que nosotros vamos a ver en este capítulo y estamos viendo, es evidente que hay elementos que uno puede ver y uno puede identificar y decir, está creciendo, está creciendo. Y cabe mencionar que muchas veces el ser humano comienza a evaluar aún lo que es espiritual, aún la vida de la iglesia, con métodos que no son precisamente los bíblicos. Y uno podría pensar que el crecimiento de la iglesia depende del crecimiento de la numeración de la membresía de la iglesia, o el registro de la iglesia en cuanto a su membresía. Pero no es así. Así que los recursos mercadológicos no fueron los distintivos de una iglesia y de la iglesia primitiva. No fue la estrategia de programas que atrajo el crecimiento de la iglesia, no fue eso. No fue el carisma avasallador de un líder. No fue lo cautivante de sus programas, ni la innovación de sus programas. No fue eso. No fueron esos los elementos que permitían ver el crecimiento de la iglesia. No. Lo que distinguió y lo que distinguirá a la iglesia bíblica creciente será el poder del Espíritu Santo, haciendo que la iglesia prevalezca en la verdad ante cualquier acechanza que pueda venir a la iglesia. Déjenme decirlo nuevamente. Lo que distinguió y lo que distinguirá a la iglesia bíblica creciente será el poder del Espíritu, haciendo que la iglesia prevalezca en la verdad, sujetada a la verdad, aferrada a la verdad ante cualquier acechanza. Y eso nos hace ver cómo el apóstol Pedro está predicando con tanta pasión y con tanto denuedo, y cómo el Espíritu Santo está haciendo la obra en la iglesia. No es Pedro, no es el carisma de Pedro. De hecho, en capítulos posteriores nos vamos a dar cuenta que estaban sorprendidos porque Pedro estaba predicando y Juan estaban predicando, y ellos decían, estos son del vulgo. ¿Cómo es que pueden predicar lo que predican y cómo es que pueden tener tanto denuedo si nosotros los conocimos y eran del vulgo? Así que no era el carisma, no era la trayectoria, no era lo impresionante de la personalidad de Pedro, no, era el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Y en el versículo 39 encontramos esta conclusión de Pedro referente a su sermón. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si ustedes leen rápidamente el verso, nos vamos a dar cuenta que Pedro lo que está haciendo es trayendo a la memoria a los oyentes las promesas que Dios había establecido a todo el pueblo judío. Dios había establecido la promesa al pueblo judío. Dios le había dado al judío primeramente la salvación. Y era a través del judío que Dios iba a traer la salvación a todos los demás. Pero en la mente del judío y en el egoísmo del judío, ellos creían que solamente ellos podrían tener la salvación. Y Pedro aquí introduce algo que comienza a ser el parteaguas y el punto de quiebre en la historia de esta nación. Porque si se dieron cuenta, no solamente está hablando de los hijos de Israel, sino que hay una frase que ustedes y yo tenemos que identificar para saber que no solamente está hablando de los judíos. ¿Cuál es la frase? Sí está hablando primeramente de los judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son vosotros? Los judíos. Y para vuestros hijos, hijos de los judíos, y para todos los que están lejos, son los judíos que están lejos. Pero no solamente ellos. Para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿quién? ¿Qué hace nuestro Dios? Llamar.
Y eso nos hace ver que la salvación no era para el judío solamente, sino también para el griego y para los gentiles. Y esto comienza a ser chocante para el pueblo judío. Y comenzaba entonces, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto nos hace ver que el sermón de Pedro no fue solamente el tiempo que usted y yo podemos leer, del versículo 14 al versículo 39 o 40. Es decir, los sermones no eran de unos cuantos minutos. Si usted lee del versículo 14 al versículo 41, quizás se tarde algunos 3-4 minutos. Pero eso no quiere decir que Pedro solamente predicaba esos minutos, a propósito. Pero en el versículo 41, nosotros encontramos cómo es que la iglesia comienza a formarse. ¿Recuerdan que en el capítulo 1 nosotros encontramos cuántos eran los que estaban en la iglesia y llevaban registro de ellos? ¿Recuerdan? Capítulo 1, versículo 14, y todos los que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿qué? 120. Ahora, en el versículo 41 del capítulo 2 nosotros encontramos otro número. Y ese número está diciendo, estos se añadieron a estos, y entonces ya no son dos grupos, sino es un solo grupo. Esto nos da la idea, y son implicaciones que uno puede sacar del texto. No es que el texto esté diciendo directamente eso, pero el texto nos permite implicar, y nos dice, había un grupo fácilmente identificable, no solamente identificable, sino que llevaban, ¿qué les dice ese número? ¿Llevaban qué? Un registro. Podían decir, somos 3,000. Y no es que alguien decía, bueno, a ver, checa tú y tú que tienes buen ojo para el cálculo, ¿cuántos somos? No. Ellos sabían que eran 3,000, sabían que eran 120 y después se añadieron tantos que fueron 3,000. Eso nos da la idea de que la iglesia de Jerusalén era una iglesia identificable y registrada. Que podían ellos tener ese registro. ¿Y cómo se añadieron ellos? ¿Qué fue lo que les permitió añadirse a este grupo? El contexto no lo dice, la semana pasada lo vimos. Y hace un momento en la escuela dominical lo estuvimos viendo. Versículo 38. ¿Qué les dijo Pedro que hicieran? Número 1, arrepentíos. Número 2, y también hemos dicho, el bautismo no es una obligación o un requisito para ser salvos. No lo es. No lo es. Pero es la forma de identificarse con ¿quién? Y con Cristo. Y porque yo me identifico con Cristo, me identifico con todos los que se identifican con Cristo. Y para usted y para mí el concepto de bautismo quizá es muy diferente, y la semana pasada mencioné algo de esto, es muy diferente al concepto que tenían los hermanos de aquel entonces. El bautismo para ellos era reconocer públicamente que yo me identificaba con aquel que yo mismo había crucificado. Con aquel que yo mismo había pedido, crucifícale, crucifícale. Con ese ahora yo me identifico y yo estoy dispuesto a crucificar mi propio yo con él. No era algo tan común y no era algo tan popular como hoy lo puede ser bautizados. Y de hecho hoy casi es un privilegio que alguien diga yo soy bautizado. Antes era una forma de buscar la persecución y el martirio al decir que éramos bautizados o eran bautizados. Así que habían dos formas o dos cosas que Pedro dijo: arrepentíos, identifíquense con Cristo. Y los que se arrepienten y se identifican con Cristo fueron, ¿cuántos? Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos llevan? 3,120.
3,120. Y ahora, ¿era eso ya el punto álgido de la vida de la iglesia? No. Simplemente el arrepentimiento y el bautismo fue el primer paso de una carrera que Dios quería que ellos comenzaran a correr. No era el final de la carrera. No era decir, yo ya acepté a Cristo, yo ya me identifiqué con Cristo y ya tengo mi boleta, ya tengo mi tarjeta, ya tengo mi IFE de la iglesia. Ya no es IFE, es INE, ¿no? Ya es mi INE, ya tengo ese registro. No, porque era evidente que ellos no eran rescatados de esa manera pasada de vivir para tener una seguridad falsa, sino que había algo que Dios había establecido, que era el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes para que vivieran una vida completamente diferente. Y es allí donde quisiera llamar su atención al versículo 42, que es el pasaje que vamos a estudiar rápidamente. Versículo 42, podemos leerlo juntos. Y perseveraban ¿cuáles son los elementos visibles de una iglesia bíblica creciente? No es tan difícil. Y no necesitamos un doctorado en teología para saber cuáles son los elementos que tiene una iglesia creciente. Una iglesia que está constantemente creciendo y podemos evaluar y decir, mira, si están creciendo, mira cómo están creciendo, mira, van pasando los años y siguen creciendo, y podemos ver que a lo largo de los años no va a haber algo que pueda cautivar de una forma avasalladora en cuanto a la innovación. Es decir, no puede venir un pastor y decir, miren, ya ahora tengo la clave para el crecimiento de una iglesia. Y hoy en día se maneja mucho eso. Los 7 pasos para tener una iglesia próspera y exitosa. Los 7 principios o los 5 puntos que necesita todo pastor para tener una iglesia extraordinaria. Pero la verdad es que no necesitamos pensar mucho, sino simplemente ir a la palabra y decir cuáles son los elementos que tiene una iglesia que crece. Ahí lo dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quisiera llamar su atención a este verso y poder ir viendo palabra por palabra, oración por oración, y ver lo que Dios nos dice acerca de estos elementos. Como número 1, poder para permanecer en la prioridad del evangelio. El primer elemento que tiene una iglesia, según el versículo 42 de Hechos capítulo 2, es que tienen un poder para permanecer en la prioridad del evangelio. Poder para permanecer en la prioridad del evangelio. Y Pablo utiliza una palabra y dice en la segunda palabra del verso 42, ¿cuál es? Perseveraban. Y cada uno de nosotros podemos tener un concepto de perseverar, pero quizá la mayoría de nosotros podríamos decir que un sinónimo de perseverar, y la connotación en el original no solamente es perseverar, sino es permanecer, es persistir, y hay un concepto que es mucho más claro para nosotros, es obstinarse en, es obstinarse a algo. Y no es una idea de ser simplemente aguerrido a algo que me conviene, es aguerrido a algo en medio de cualquier situación. Y mientras estaba estudiando pensaba en cómo muchas veces nosotros somos aferrados y obstinados en algo. Y vivimos en una cultura, y voy a utilizar esta ilustración solamente por la cultura en la que vivimos, y más en esta cultura regia. A mí me llama la atención cómo la pasión por ciertas cosas, y en especial por el deporte, y en especial por el fútbol, es una obstinación. Es una obstinación. Se obstina la gente a irle a un equipo, váyale como le vaya, gane lo que gane, pierda lo que pierda, y es los famosos que dicen, ¿no? Eso es
incomparable. No hay otro que haga lo mismo. Y quizá el otro también, del otro lado, ¿no? Dicen, también nosotros. Porque es cierto, se obstinan en algo y no importa cómo les vaya. Simplemente dicen, yo le voy. Y el concepto de Pedro y Lucas que está escribiendo, está mostrando que ellos se obstinaban, se aferraban. No había algo que les pudiera quitar de eso. Es una obstinación total. No es sin razón, no es una obstinación sin razón. Es una obstinación total. No es sin razón, pero sí es obstinación. Esta es la idea de insistir en algo que popularmente no es lo más atractivo. Ellos perseveraban en lo que no era popular. No era lo más popular el perseverar en lo que perseveraban, pero ellos perseveraban en eso, se obstinaban a eso, aun cuando no era lo más cómodo. Ellos perseveraban en eso. Los creyentes que se encuentran en el libro de Hechos perseveraban. Y quisiera que viéramos rápidamente cómo es que Lucas describe su perseverancia. Miren el capítulo 2, versículo 46. ¿Con cuánta frecuencia ellos perseveraban? Lucas 2:46. Y perseverando unánimes, ¿qué dice? Cada día, ¿en dónde? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, yo no voy a decir que todos los días tenemos que estar en el templo, porque la connotación cultural es completamente diferente a lo que nosotros vivimos. Aquí habemos personas que viajan más de media hora para llegar a la iglesia. Y en aquel tiempo no era así. Pero estoy diciendo que había algo que ellos perseveraban. Ellos anhelaban, ellos se aferraban. Mire cómo lo dice el capítulo 6, versículo 1. Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. ¿Cada cuándo distribuían? Diaria. Capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía, ¿cada cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada cuando ellos se aferraban, cada cuando ellos perseveraban, cada cuando. Hermanos, ¿es claro eso para nosotros? Se aferraban, se obstinaban cada día. Cada día. No había día sin que ellos se aferraran a. Y si hay una línea de crecimiento en la iglesia, es precisamente porque perseveran. La forma de saber que una iglesia está creciendo no es por su programa dominical, sino porque cada día, ¿qué? Cada día. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, no es una vez cada vez que yo pueda, es cada día. Cada día. Hermanos, la perseverancia es algo que distingue al verdadero cristiano. La perseverancia es algo que distingue a la verdadera iglesia. A la verdadera iglesia. Su fe cristiana era una realidad día tras día. No era una rutina. No era una rutina de una vez a la semana. No lo era. ¿Por qué no era una rutina de una vez a la semana? Porque era una realidad Cristo en sus vidas día a día. Y el poder de la resurrección de Jesucristo era una realidad. Usted puede venir aquí todos los días sin que Cristo sea su realidad.
Y usted puede venir 2 veces a la semana o 1 vez a la semana y que Cristo sea su realidad cada día. Cada día. Pero es evidente que un creyente, cuando tiene a Cristo como su realidad y su experiencia es la experiencia de Cristo, es su propia experiencia en su resurrección, cada día busca comunión con los demás. Y vamos a ver a qué se refiere, en qué perseveraban. Perseveraban. Los creyentes usaron el templo como un lugar de reunión, como un centro de comunión, y lo hacían cada día. La iglesia inicial, la iglesia primitiva hizo mucho más que ganar almas. No era su enfoque ganar almas. Su enfoque era que Cristo fuera su realidad. Pero sí, ellos compartían la verdad, pero no para que otros pudieran ser atraídos por su personalidad, sino fueran atraídos por la realidad de Cristo en sus propias vidas. La vida cristiana tiene un sinónimo. ¿Y sabe cuál es el sinónimo de la vida cristiana? Es la perseverancia. Es la perseverancia. No inestabilidad. No cambio. La vida del creyente es perseverancia, pero la perseverancia no significa perfección. No estamos hablando que perseverar significa nunca caer, no. Estamos hablando de perseverar en la fe, no en algo que está aislado del fracaso. No. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. La salvación o la condenación podemos ilustrarlo así. Entre la costa de Miami o la playa de Miami y la costa de Cancún o la playa de Cancún hay 849 kilómetros. Si usted estuviera en la costa de Miami o en la playa de Miami y tuviera que saltar porque viene una fuerte condenación para usted y usted está junto con otras 3 personas, usted sabe nadar, usted ha competido en ese triatlón que pueden nadar más de 5 o 6 kilómetros sin ningún problema, y usted comienza a nadar, pero ve que antes de salir a nadar, usted ve que los otros 2, uno está ebrio y el otro ni siquiera sabe, nunca se ha metido al río, y los 3 se avientan. El primero comienza a dar sus primeros deseos o rasgos de nadar y queda allí muerto. El segundo dura un poco más, tratando de luchar por su vida. Y el tercero, que es usted, dura un poco más. Quizá llegó al 3er kilómetro o el 4.º kilómetro, pero pereció. ¿Quién estaba más salvo? ¿Había uno que estaba más salvo que el otro? ¿Me explico? ¿Uno de ellos estaba más salvo que el otro? Como que, pues sí o no. No. El primero se ahogó en el primer paso y se murió. Pero el otro quizá llegó a 3 kilómetros, pero murió. Los 3 están condenados. Pero ahora pensemos en cómo alguien que está allí, Dios pone y provee el recurso y dice: yo voy a ser quien te voy a salvar. Tú no puedes salvarte, pero voy a poner el recurso para que tú seas salvo. Y pone todo el recurso para que tú puedas llegar hasta Cancún. Y te salva de la condenación. Pero ¿ya estás a salvo completamente? ¿Sí o no? ¿Ya estás a salvo completamente? ¿Sí o no? Pues eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, y por eso quisiera llevarles.
Filipenses 2, el hermano Molina nos llevó a este pasaje, y versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? ¿En qué? ¿Podemos leerlo juntos? Ocupaos. ¿En qué nos ocupemos? ¿Somos salvos o no somos salvos? Sí, somos salvos. Pero hay un proceso en el que somos salvos. No estamos salvos completamente en el sentido de que no hemos llegado a la gloria, pero estamos en un proceso de salvación. Ya me libré de la condenación. Ya no soy condenado. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay un proceso de salvación, y ese proceso necesita perseverancia. Por eso dice Pablo, ocúpate en tu salvación, aférrate a tu salvación, vive por tu salvación. ¿Y cómo concluye el verso 13 de Filipenses 2? Filipenses 2:13. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que inicia la salvación? ¿Quién es el que provee de la salvación? ¿Y quién es el que culmina la salvación? Mi responsabilidad, ¿cuál es? Perseverar. Aferrarme a la salvación y decir, aún no he llegado donde debo de llegar, pero si algo va a evidenciar que voy a llegar, ¿qué es? Espero me esté explicando, como que veo caras como que, ¿qué está diciendo el pastor? Juan, capítulo 8. Juan 8. Rápidamente, Juan 8, porque el tiempo va pasando. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros seréis verdaderamente mis discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces habrá evidencia de que estás creciendo, porque como estás permaneciendo, tú estás mostrando que la fe genuina se reveló en ti. El Espíritu Santo produjo en ti el querer como el hacer, y tú te aferras a eso, y es evidente que vas a ser salvo. No es que dependas de tu salvación, o depende de tus obras, no, pero simplemente el poder del Espíritu Santo que operó en ti te lleva a aferrarte y a permanecer. Por eso el verdadero cristiano tiene un sinónimo que es permanecer. Permanecer. Y yo sé que ustedes recuerdan cómo Juan dice, y salieron de vosotros para mostrar que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Permanecido. Y solamente estoy diciendo todo esto para hablar de esa palabra que Lucas escribe y dice, y perseveraban. Y perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? Y vayamos al número 2, al punto número 2. ¿Y cuál es el elemento segundo que encontramos? Poder para permanecer en la pasión por la palabra. Y es lo que Lucas describe así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Y la palabra doctrina puede sonar como muy teológico, muy ortodoxo, pero no es otra cosa más que la enseñanza de los apóstoles. Y precisamente es lo que Juan capítulo 8 nos acaba de decir. Los que permanecen en mí, ¿recuerdan? En mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. La forma en que ellos permanecían no era a un concepto aislado, o a una buena intención, o a una personalidad, o a un carisma. No, ellos permanecían en algo que era verdadero, algo que es sustancial, no en algo que es subjetivo.
Y ellos permanecían claramente en la verdad enseñada por los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. La iglesia, lamentablemente, ha perdido esta verdad. Pero la iglesia ha sido llamada a ser la verdad revelada. La iglesia ha sido llamada, tiene como propósito ser la verdad revelada a este mundo. Y este propósito se logra por medio de la enseñanza de la palabra. Esta semana mi esposa me compartía, hace tiempo publicamos la predicación del pastor Julio, que se llama Predica la Palabra. Y a propósito, se los recomiendo. Pueden escucharla, está en las redes sociales. Y el pastor Julio hacía mención de lo que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. La iglesia no está aquí congregada para escuchar la opinión de Luis, ni para escuchar la opinión de un hombre. Está aquí congregada para escuchar lo que Dios dice. Y ustedes no vienen aquí para ser alimentados por un consejo psicológico, sino vienen a ser alimentados por lo que Dios dice. Y si eso es verdad, nuestra responsabilidad como iglesia es que nosotros estemos expuestos a la verdad de la palabra. Y me da temor, hermanos, me da temor escuchar con cuánta frecuencia en cualquier púlpito se dice esto, pero no se predica la verdad de la palabra. Es triste. Ahora con las redes sociales uno puede, y con los medios de comunicación masivos que han hecho esta globalización, que cualquiera puede tomar un púlpito y cualquiera puede nombrarse. Y no estoy diciendo que tenga que tener una credencial de excelencia. No, estoy diciendo que muchas veces, aún con credenciales, llamado como se llame, se puede decir cualquier cosa, pero menos es la verdad de la palabra. Puedes tener reconocimientos teológicos, puedes tener doctorados teológicos, pero si tú no buscas predicar la palabra, no es la verdad de la palabra. Y la iglesia tiene como propósito esto, permanecer en la verdad de la palabra. Mire cómo Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Vamos a ir a algunos pasajes de 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Si la iglesia ha de cumplir su función de ser la verdad revelada, tiene que ser enseñada por la verdad de la palabra. El crecimiento de la iglesia depende de la centralidad de la palabra. El crecimiento de la iglesia depende de la centralidad de la palabra. Así que la Biblia es el alimento para el crecimiento y el potencial del creyente. La Biblia es el alimento y son las vitaminas y es la energía que potencializa al creyente. Es interesante ver cómo Dios ha bendecido a muchos de ustedes a través de la palabra, que ustedes mismos han comenzado a leer la verdad, han comenzado a entender la verdad. Es emocionante escuchar cuando alguien dice, he estado escuchando esta verdad y ahora entiendo esa verdad. Antes no lo entendía, estaba cegado en mis deseos. Pero ahora he descubierto esa verdad y quiero hacer cambios en mi vida porque entiendo esa verdad. Y sé que no es una persona a la que tenemos que atribuir ese crédito. Es a la única verdad que puede atribuirse ese crédito. ¿Y sabe cuál es? Es esta verdad. Si una esposa cambia, no es porque alguien se lo dijo humanamente, sino es porque ha sido expuesta a la verdad. Si una
Si un hombre cambia un hábito pecaminoso, no es porque ese hombre tenía el poder para hacerlo, es porque llegó la verdad a su vida. Si una familia es unida y cambia sus hábitos y ahora comienza a poner a Cristo en el centro, no es porque esa familia pudo hacerlo, sino porque es la verdad que ha llegado a su familia. Hermanos, eso nos hace ver que es la verdad lo central en la vida de la iglesia. Y el peligro de esto lo encontramos en Oseas capítulo 4, versículo 6, donde ustedes pueden recordar lo que dice Oseas 4, 6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Note que no dice, mi pueblo pereció por falta de leer la Biblia. Y yo sé que hay un flujo lógico en esto. Si lees, conoces. Y es cierto. Pero puedes leer, esta semana una hermana de una misión me decía, hermano, en el 2000 yo decidí leer de pasta a pasta la Biblia y no le entendí nada. Y la leí completamente y no la entendí. Así que no es el leer solamente. El salmista en el capítulo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Usted y yo podemos vivir toda la vida tratando de leer este libro solamente por presión o porque siempre me han dicho que tengo que leer y por cumplir el requisito ahí con la iglesia y por llenar ahí en el sobre capítulos leídos, pues le pongo algo. Porque sí leí. No está hablando que mi pueblo pereció por falta de lectura. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es que si hay alguien que nos revela esto, no es otra persona más que a Cristo y a este crucificado. Pero ¿cuántas veces usted después de leer dice, ahora conozco más a Cristo? ¿Cuántas veces usted después de tener su devocional se anima y se emociona diciendo, ahora conozco más a Él? Y en esto perseveraban ¿cada cuándo? Cada día. No solamente perseveraban en la pasión por la palabra. Número 3. Poder para permanecer en la producción de la comunión. Volvamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos hablan que el cuarto elemento que aparece en la comunión con otros y en el partimiento del pan, mencionan que puede ser una referencia a la celebración de la comunión de la Santa Cena. Y puede ser, no hay nada explícitamente que nos diga qué es eso. Pero sí nos dice que había algo en ellos y es la palabra que utiliza Lucas para decir en la que. Ustedes lo leen junto conmigo, dice en la doctrina de los apóstoles en la comunión. Y esta palabra es una palabra que utiliza Lucas para referirse a una comunidad. Y la palabra es koinonía. Koinonía. Y cabe mencionar que en esta koinonía había una diversidad. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, Lucas se encarga de describirnos quiénes estaban allí y quiénes son los que escucharon el Evangelio. Y nos damos cuenta que los que escucharon el Evangelio no todos eran de la misma comunidad. No todos eran. Miren cómo lo dice en el capítulo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren, versículo 9, ¿quiénes están ahí? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, y comienza la descripción. ¿Qué sale de una comunidad tan heterogénea como eso? ¿Qué sale de ahí? Distintos caracteres, distintos trasfondos, distintos deseos, culturas, formas. Uno habla golpeado, otro habla muy cariñoso. Pero algo había en ellos que no eran ellos, que les permitía estar en esa coinonía, en esa comunión. ¿Y sabe qué es lo que tenían ellos, que no son ellos, que les permitía tener comunión, a pesar de todas las diferencias y de ser una comunidad tan heterogénea como esa? ¿Sabe qué es lo que permitía eso? El poder del Espíritu Santo. Así que la coinonía o la comunión entre creyentes está basada y está cimentada en el Evangelio. En el Evangelio. No hay comunión entre creyentes a menos que se centre el Evangelio. Porque somos tan diferentes. Estos hermanos no eran santos en el sentido de perfectos. Eran tan humanos como usted y como yo. Pero había algo en ellos que no eran ellos, que les permitía tener comunión entre sus hermanos. Y sabe, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Podemos leerlo juntos. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. ¿Con quién es la comunión que se evidencia con la comunión horizontal? Hay una comunión que es determinante para la comunión con los demás. Y esa comunión no es horizontal. Es la consecuencia de una comunión. Nuestra comunión horizontal como hermanos es la consecuencia de una comunión. Pero no es esa comunión horizontal. ¿Sabe cuál es? Nuestra comunión vertical con el Padre. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto tener comunión con los demás? ¿Sabe por qué es tan difícil perdonar al otro? ¿Sabe por qué es tan fácil criticar al otro? ¿Sabe por qué es tan fácil sacar todo lo que traemos en nuestro corazón y ¡pum!, decir todo lo que nosotros queremos del otro? ¿Sabe por qué? No por el otro, la culpa no lo tiene el otro, es por nuestra falta de comunión con Dios. Es nuestra falta de comunión con Dios. La vinculación espiritual entre creyentes, la comunión personal con cada nacido de nuevo, se produce única y exclusivamente en razón de la unión con la cabeza de ese cuerpo que es Cristo. Si yo no estoy conectado a Cristo, si yo no estoy aferrado a Cristo, jamás me puedo aferrar a la comunión con mis hermanos. Podré pasar desapercibido, vendré como una religión, pero jamás buscaré la comunión con mis hermanos porque no estoy conectado a Cristo.
Mi comunión con mis hermanos depende de mi comunión con Cristo. Y hermanos, para eso no tenemos que venir a la iglesia. Mi comunión con Cristo no se revela aquí, no se establece aquí, se revela aquí, pero se establece en mi vida íntima, en mi comunión personal. Y por eso usted puede ver, a ver, ¿cuáles son los elementos de una iglesia creciente? Vamos a tomarle la medida de la cabeza y uno queda así con los ojos. ¿De verdad estamos creciendo? ¿O simplemente nos estamos estancando en una religiosidad cómoda, climatizada y acolchonada? ¿O en verdad estamos creciendo en una comunión y nos estamos aferrando a la comunión? Cada creyente está unido a su hermano por medio de la unión vital con Cristo. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Hermanos, no somos islas. No somos islas. Somos una comunidad de creyentes. Somos una comunidad de creyentes. Sé que muchas veces batallamos con memorizarnos nombres y muchas veces podemos decir, ay, no me acuerdo. Pero precisamente esa es la razón del por qué estamos trabajando con el liderazgo de la iglesia, porque queremos tener grupos más pequeños que podamos rendirnos cuentas entre nosotros, animarnos entre nosotros. Es difícil tener una comunión masiva constantemente, pero aún tratamos de proyectar eso, y el próximo domingo queremos tener comunión como creyentes, no solamente en la Santa Cena espiritualmente, sino aún prácticamente en una comunión donde usted y yo podamos compartir y podamos animarnos y podamos desafiarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso no se logra afuera. Eso no se logra afuera. Eso es precisamente el privilegio de la iglesia en comunidad. Yo deseo, y yo creo que ustedes también desean tener comunidad, porque eso es algo que traemos en nuestro ADN socialmente. No somos independientes, buscamos constantemente la sociedad. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser una sociedad, una comunión, una común unión como creyentes. No es algo esporádico, es tan común, es tan cultivado que tenemos que buscarlo. Lo único que puede afectar la comunión como creyentes es precisamente nuestro pecado. Porque nuestro pecado, lo veíamos el jueves, el pecado nos distancia de Dios. Y por ende, por consecuencia, nos distancia de nuestros hermanos. Nos distancia de nuestros hermanos. Número 4. Poder para permanecer en la petición por el poder. Volvamos a Hechos capítulo 2. Y leamos juntos el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué? En las oraciones. Un autor, MacArthur, lo dice así en su comentario a los Hechos. La oración es el nervio que mueve el músculo de la omnipotencia en la vida de la iglesia. Lo voy a repetir. La oración es el nervio que mueve el músculo de la omnipotencia en la vida de la iglesia. ¿Quién mora en la iglesia? Si el Espíritu Santo mora en la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el nervio que mueve ese poder
la oración. Lamentablemente en nuestros días tenemos programas que atraen a muchos, pero cuando tenemos que hablar de la oración, muy pocos son los que están dispuestos a orar. Parece que en gran medida la razón de la debilidad del cristianismo y de las iglesias es precisamente la falta de oración. Hermanos, ¿estamos pasando tiempo a solas con Dios en oración? ¿Estamos derramando nuestro corazón en oración a nuestro Maestro? ¿Cuándo fue la última vez que usted se aferró a la oración y dijo: Dios, quiero que se haga tu voluntad y no la mía? Me aferro a la oración. No hay otra cosa tan importante como pasar mi comunión en oración contigo. Y oro constantemente y medito constantemente y pienso tu palabra y oro tu palabra y oro tu palabra, porque sé que lo que tú quieres que yo te pida no es lo que yo quiero pedirte, sino lo que tú has establecido que yo te pida. Y oro y oro. Hermanos, estos son los elementos de evaluación para ver si la iglesia está creciendo o si está estancada. Pero estos son también los elementos para ver si usted como creyente está creciendo o se ha estancado, o yo como creyente estoy creciendo o me estoy estancando. ¿Está permaneciendo? ¿Permanece, se aferra? ¿Es obstinado en la palabra? ¿Es obstinado en la comunión? ¿Es obstinado en la oración? Si no lo fuera, usted y yo necesitamos lo mismo. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, diciéndole: Señor, haz algo en nuestras vidas para permanecer en tu palabra, permanecer en comunión y permanecer en oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted se aferró a la palabra, se aferró a la comunión como creyentes y se aferró a la oración? Me parece que a veces podemos darle prioridad a todo. A todo. A un juego de fútbol que no nos deja nada más que tristeza. Que a la misma comunión entre creyentes. Y no lo digo, yo a veces también batallo con eso. Le doy prioridad a cualquier otra cosa, menos a la comunión con la palabra, a la comunión en oración. Pero si he de crecer y tendré la oportunidad de ver el crecimiento en esa escala, ¿estoy permaneciendo en la palabra? ¿Estoy permaneciendo en la comunión con mis hermanos? ¿Estoy permaneciendo en oración? Señor, a veces he pensado en cuánto tendríamos que crecer, y nuestra naturaleza humana siempre me lleva a pensar en números. Pero la verdad es que a través de tu palabra nos muestras que el crecimiento verdadero no es el exterior, es el interior. Y tú te has de encargar del exterior. Y esa evaluación la tenemos que hacer personalmente. ¿Qué tanto estamos permaneciendo en la palabra? ¿Qué tanto estamos permaneciendo en la comunión? ¿Qué tanto estamos permaneciendo en la oración? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poder ver el poder de tu Espíritu obrando en nosotros, haciéndonos permanecer en tu evangelio, permanecer en tu palabra, haciéndonos permanecer en la comunión, haciéndonos permanecer en la oración.
Y ruego por una bendición para esta tu amada iglesia, a quien amamos y a quien servimos, para gloria tuya. Usa este tiempo. Permite que el próximo domingo podamos estar aquí reunidos. El día martes, si tenemos oportunidad, nuestro trabajo nos puede permitir venir. Si el jueves podemos estar aquí, ayúdanos a buscar la comunión como creyentes. Y si no podemos venir, permítenos buscar comunión, comunidad, por las redes sociales, por visitarnos, por llamarnos. Dios, ayúdanos a buscar comunión para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén.